El tema del día de hoy es soluciones migratorias para inmigrantes que están aquí en el Valle de Texas. Saludo con muchísimo gusto al abogado Alejandro Martínez de Balmar. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contenta de tenerlo aquí en el estudio para platicar acerca de estos temas que siempre son de gran ayuda para la gente que nos está viendo. ¿Cuáles podrían ser esas soluciones migratorias? Sabemos que tal vez muchos están viviendo aquí de forma ilegal y tal vez quieren comenzar a hacer algo ya. Sí, pues de antemano exponemos cuál es el problema más común aquí en el Valle, que definitivamente es el que muchas personas usaron la tarjeta local o la visa láser para vivir dentro de los Estados Unidos y luego empezaron a cruzar el puente de ida y de regreso, pero iban de turismo a México y al oficial de inmigración le decían que venían de turismo a los Estados Unidos, pero ya estaban viviendo aquí. Entonces, típicamente en este tipo de casos, cuando la mayoría de estas personas tienen hijos americanos, que ya cuando cumplen 21 años o más, ya pueden pedir a ese padre o madre que tiene la entrada legal. Pero luego, cuando uno está ante el oficial de inmigración, típicamente se dan cuenta que esta persona tenía un castigo de 10 años y requiere un perdón. ¿Por qué? Porque cuando vives por más de un año en los Estados Unidos y sales del país y no tenías permiso de vivir en los Estados Unidos, te cae el castigo de 10 años y necesitas presentar un perdón. Entonces, el perdón es una de las soluciones migratorias que más se requieren aquí en el Valle, porque cuando ya llega uno con el oficial el oficial le dice: desde que tú entraste a vivir a los Estados Unidos, tú saliste del país a pesar de que había transcurrido un año y te cayó el castigo. Eso es algo muy común. La otra cosa que es muy común es que cuando la persona sacó la tarjeta local o la visa láser, no quisieron poner que tenían a un hijo americano o el esposo americano. ¿Por qué? Porque sabían que se las iban a negar. Y cuando uno llega y el hijo ya cumplió los 21 años, el americano, que nunca pusieron en la visa láser una tarjeta local, dicen: mira, mi hijo ya cumplió 21 años, ya me puede pedir y ya quiero mi residencia. Pero el oficial checa la solicitud y dice: aquí no me pusiste que tenías hijos americanos. ¿De dónde salió este hijo? Ah, es que no lo puse porque me la iban a negar. Bueno, eso es un delito migratorio y requiere de un perdón también. Esos son ejemplos de los problemas más comunes y las soluciones. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las personas que no tuvieron un hijo, que estuvieron viviendo aquí con una visa de turista y que igual fueron a México, regresaron o fueron a cualquier otro país? ¿Qué es lo que sucede en el caso de ellos? ¿El perdón es de menos tiempo? ¿Es más rápido el perdón cuando no hay hijos de por medio o no? Depende de lo que se quiera obtener. Si se quiere obtener una visa láser, pero se usó para vivir antes, y quieres renovar una visa láser, pero te la habían negado, pues entonces se presenta un perdón de no inmigrante, ¿ok? Y es un perdón muy fácil de presentar, todos califican, nada más que es difícil de que te lo aprueben. A diferencia de que si estás tratando de obtener la residencia, en ese caso necesitas comprobar lo siguiente: que tienes a un cónyuge o a un padre o madre que es residente o americano que va a sufrir de una forma extrema si te llegan a negar el perdón o la entrada a los Estados Unidos. Por lo tanto, es muy importante que si tienes a un familiar que se puede convertir en residente o en ciudadano, para que tú puedas obtener ese perdón, es importante que esa persona haga su trámite. Entonces, pero aquí estamos hablando de personas que tienen la entrada legal. Los que no tienen entrada legal necesitan tener al cónyuge o padre o madre que es americano. Entonces, si es residente, el cónyuge se convierte en americano, se le obtiene un perdón que se aprueba desde los Estados Unidos, y si te dicen ya estás aprobado, ya nada más vas a Ciudad Juárez a obtener tu residencia y regresas sin que te quedes atorado en México. Muy bien, ¿cuál sería alguna recomendación para alguien que está viviendo aquí en Estados Unidos con una visa de turista? Porque sabemos que tal vez hay muchísimas personas que están bajo esa situación. ¿Qué es lo que tienen que hacer para, pues obviamente, evitar meterse en algún problema? No, pues la cosa ahí es de que ya están en un problema porque ya están viviendo aquí sin el permiso para vivir aquí. Entonces, en ese caso, pues lo más correcto es regresarse uno a México. Si no se puede regresar a México, es quedarse aquí, pero la cosa es no estar entrando y saliendo del país. Pero siempre se van a estar exponiendo a que si alguien los detiene, pues pueden entrar al proceso de deportación, y ahí sí uno está obligado a tener que encontrar soluciones como el cónyuge americano o el cónyuge residente que se puede convertir en americano para que se le presente un perdón. Hay diferentes métodos, pero el estar aquí así nada más, sí, con una visa láser y quedarte a vivir aquí, necesitas un método. Entonces ahí es donde uno se tiene que sentar con un abogado de inmigración para que se hagan 15, 20, 30 preguntas y ver cuál es la mejor solución.
Muy bien, abogado, pues entonces me gustaría poner información telefónica en pantalla para que la gente tenga la oportunidad de tomar nota, anotar ese número telefónico y ponerse en contacto con ustedes. Sabemos que estos temas siempre pues dan mucho de qué hablar. Hay tal vez muchísimas personas en este país que están en una situación así, en una situación ilegal en este país, así que es importante que comiencen desde ahora porque tal vez mañana es muy tarde, es mejor comenzar con algún trámite. Aparte de que siempre nos comentan que la información que les proporcionan es confidencial, ustedes no dicen nada, no pasa nada de esa información a... Es 100%, sí, es 100% en confidencia, como tú dices, y es muy importante que uno no vaya con el notario o que no vaya con personas que no se dediquen a este campo simplemente porque le están diciendo que se lo van a dejar a un 20% del precio total. No hagan eso porque luego las consecuencias no valen la pena lo que se ahorraron de dinero, porque luego uno se queda pues sin papeles y sin dinero y eso es la peor situación que uno puede estar. Muy bien, me da muchísimo gusto que Balmar está creciendo cada vez más, que les está yendo muy bien, que muchas personas están confiando en ustedes. Vemos casos de personas que ya se han comunicado con ustedes y han tenido muy buenos resultados, así que esperamos que pues, la gente se pueda comunicar con ustedes. Y otra cosa bien importante es que no hay un abogado que les puede garantizar un caso, ¿verdad? Eso Nadie. Nadie. Esa es la pregunta que todos quieren saber es, ¿usted me puede garantizar los resultados si yo le doy este dinero? Y el abogado que le diga que sí, yo le recomiendo al cliente sal corriendo, porque ninguna persona te puede garantizar el resultado y si te lo garantizan, no solo están violando las reglas de la ética de abogado y le pueden quitar la licencia a ese abogado, pero obviamente no tienen la mejor intención hacia la persona que está enfrente de ellos, porque pues nadie puede garantizar eso, a menos de que estén haciendo cosas muy incorrectas, lo cual nadie quiere lidiar con eso. Sí. Por eso ponemos el número en pantalla en McAllen, ese 956-627-2855 y en Brownsville 956-621-4530. Abogado, le agradezco muchísimo por acompañarme. ¿Algún mensaje que quiere dar? Sí, recuerden, la primera consulta es gratis, ¿ok? La primera consulta es gratis y no solo eso, pero también ofrecemos programas de pago y nosotros tratamos de trabajar el programa de pago para que nos acoplemos al cliente. Muy bien, le agradezco muchísimo a usted, que tenga un excelente día y no le cambien, siga aquí en Telemundo 40. Gracias.